Muy buenas tardes a todos y todas. Yo soy Estela Sebrini, soy docente del Departamento de Salto y hace varios años que he trabajado con las nuevas tecnologías y con Plan Ceibal, y el año pasado trabajé en un liceo Red Global, el liceo número 2, Antonio M. Grompone, y ahí pude aplicar un proyecto bajo la modalidad de actividad de aprendizaje profundo de la red, denominado Mujeres en Ciencias y la Producción del Conocimiento Científico. Y hoy estoy acá para hablarles de creatividad. Entonces, voy a pedir como un minutito un segundito menos, para que cada uno piense esta pregunta. ¿Es la creatividad una competencia exclusiva de artistas, pintores, músicos? La respuesta es no, ¿verdad? La creatividad es una competencia de todas las personas y es aplicable a diferentes disciplinas, a diferentes entornos, diferentes situaciones, y para las ciencias es un requisito el ser creativo. Me pareció oportuno traer la definición de la creatividad desde la perspectiva de las nuevas pedagogías. Serían buscar soluciones nuevas a problemas conocidos, tener visión emprendedora, hacer las preguntas adecuadas para generar oportunidades e ideas novedosas y transformar esas ideas en acciones con impacto social. Esa competencia así definida tiene, como toda competencia, dimensiones, que las voy a decir rápidamente: iniciativa emprendedora, elaboración de preguntas y definición del problema, liderazgo para la acción, apalancamiento digital. Entonces, definida de esa manera y con esas dimensiones, debemos, por lo tanto, favorecer experiencias de aprendizaje que vayan más allá de los contenidos preestablecidos. Tenemos que darle más protagonismo a nuestros alumnos y alumnas. Tenemos que animarnos, palabra que ya se ha dicho acá hoy, a animarnos a deconstruir y construir nuevos conocimientos. Precisamente esto es algo que me interesa mucho y que formó parte del proyecto en el cual yo trabajé junto con Daniela, que justamente era una colega de inglés y una colega, y yo que soy de física. Entonces, tomando una idea del inicio del programa de física que habla de teorías físicas, vimos que no había ninguna mujer y ahí salió la temática. Y debimos, entonces, deconstruir, ¿verdad?, la idea de que las ciencias y la producción del conocimiento eran un atributo del mundo masculino y que las mujeres tenían un techo de cristal para la ciencia. Y construir el concepto de que las mujeres trabajaron desde toda la historia en la ciencia, hicieron grandes aportes, lo siguen haciendo, y construir simultáneamente la idea de que el techo de cristal no es el límite. Entonces, para hacer este proceso, ¿verdad?, de construcción y construcción, hay algunas características que tenemos y que tenemos que ir desarrollando, pero que acá se notan mucho. Es que tenemos que ser perseverantes, tenemos que ser tenaces, y para hacerlo debemos ser pacientes.
O sea, debemos tener, para ser perseverante, constancia en la manera de hacer las cosas, no buscar los resultados inmediatos, propiciar reiteradas oportunidades. Nuestro proyecto fue visitar la universidad y entrevistar a una científica, de lo cual sacamos una cantidad de insumos, luego investigar, luego crear un producto para luego socializar nuestro trabajo a nivel de una escuela. Cuando nosotros quisimos hacer ese producto, que era preparar un producto visual utilizando Scratch, en la primera jornada no salió demasiada cosa. En la segunda, el profesor de informática me dice, pero no avanzaron mucho, porque los había invitado a avanzar en la casa. Pero luego, cuando llega la tercera jornada en la cual estábamos trabajando ese producto, yo me paseaba en las diferentes computadoras que estaban trabajando y era un acúmulo de ideas, ¿verdad? Que era realmente emocionante ver cómo iban surgiendo las ideas. Entonces, ahí quedó clarísimo la necesidad de que cuando estamos creando, necesitamos la perseverancia y la tenacidad, persistir en el propósito, mantener la motivación a través del tiempo, la motivación en el equipo de trabajo, ¿verdad?, docente, y también mantener la motivación con los estudiantes. Digamos, dejar como que fluir la emoción cuando uno logra una determinada idea o un cambio en el plan que es mejor que lo que teníamos previsto. Y esto es lo genial cuando estamos creando, porque la idea del otro te sorprende y se genera una cascada de ideas. Entonces, es muy importante la perseverancia, la tenacidad y, como yo digo, la paciencia. Ahora, ¿qué pasa? Hay prácticas tradicionales que interfieren con el desarrollo de la creatividad. Voy un poquito a mi historia como alumna y digo, todos los lunes eran iguales, todos los martes eran iguales, todas las clases de física eran iguales, no había espacio para la creatividad, ni para la emoción, ni para los sentimientos. Pero recuerdo una, que cierro los ojos y la veo, y hace años ya, cuando el profesor de física llevó los espejos curvos al aula. Ahí sí hubo creatividad, yo la recuerdo. Entonces, las rutinas rígidas interfieren con la creatividad. Necesitamos menos respuestas y más preguntas, traspasar los límites de las disciplinas, abrir puertas, salir de las aulas, hacer salidas didácticas, vivir experiencias de intercambio con otro, ya sea a nivel presencial o virtual. Nosotros tuvimos la oportunidad de terminar nuestro proyecto con una videoconferencia con una científica argentina que está en Suiza, digamos, por Skype. O sea, que todo eso, digamos, enriquece muchísimo la experiencia y se va transitando y se va sumando y, como yo digo, es una cascada de ideas. Y tenemos que pensar en las posibilidades de aprendizaje de nuestros estudiantes y no tanto en las limitaciones. Y así el aprendizaje, si nosotros lo pensamos así, puede pasar a ser parte, como lo hemos visto en algunos ejemplos hoy en la tarde, parte de la vida de nuestros jóvenes.
El progreso de la creatividad se puede medir, ¿verdad? En una evidencia limitada tendríamos, por ejemplo, si yo en la presentación cuando empecé pensé en hacer un PowerPoint, yo y mi colega como grupo estábamos en creatividad en una evidencia limitada, porque nosotros necesitábamos un recurso más potente para que desarrolle más ideas y así que cuando nosotros pudiéramos ir a la escuela, el aprendizaje en ese otro contexto sea mejor. Entonces, cuando pasamos de ese PPT a trabajar con Scratch, digamos, ahí nosotros avanzamos. Habíamos empezado en una evidencia limitada. O, por ejemplo, en la elaboración de preguntas, cuando los chicos nos dicen, profe, ¿qué podemos preguntar? No les vamos a decir lo que van a preguntar. O sea, vamos a darles tiempo, vamos a ser perseverantes y tenaces y le vamos a dar tiempo que las preguntas van a surgir. Entonces, yo, digamos, desde este lugar, que estoy muy agradecida por la invitación y muy feliz de estar hoy acá con todos ustedes compartiendo esta experiencia, los invito a lo mismo que estoy tratando de hacer yo como docente, a crear, a repensar tiempos, repensar espacios, repensar roles, a transformar la realidad, a favorecer experiencias que vayan más allá de los contenidos preestablecidos, a darle más protagonismo a nuestros alumnos y a nuestras alumnas, a animarse a deconstruir y construir nuevos conocimientos, a arriesgarse a crear proyectos novedosos y actividades que nos hagan felices, a crear historias nuevas y así, de alguna manera, disfrutar nuestra profesión docente. Entonces, vamos ahora, digamos, a ver una actividad de creatividad en un nivel avanzado, a través de la experiencia de la Escuela Técnica de Guichón, entendida como la capacidad de llevar adelante un emprendimiento económico y social, hacer las preguntas de investigación correctas y considerar y perseguir ideas y soluciones novedosas. Así que los dejo con la experiencia de la Escuela Técnica de la ciudad de Guichón, del departamento de Paysandú. Muchísimas gracias. El proyecto en la UTU surge al comienzo de año, con los alumnos empezamos a ver alternativas de qué proyectos podían hacer y bueno, sobre la mesa estaba trabajar con una especie que es icónica para el Queguay y para nuestra zona, como es la tararira tornasol o Oplias lacerdae. Nunca se había trabajado en la institución y menos en el bachillerato agrario con peces. Era un desafío para nosotros y también para la institución. No conocíamos sobre el tema y nos parecía interesante aprender y tener nuevas oportunidades. La telemetría es una tecnología que permite rastrear un individuo a una distancia remota, vamos a decir. Ver el comportamiento de la especie, su localización, dónde se encuentra, qué recorridos hace durante determinado periodo. Es una especie muy atractiva para la pesca deportiva. Si queremos explotar una especie, queremos manejarla, primero tenemos que conocerla bien y bueno, y tratar de manejar los recursos que están dentro del área de una manera que sea sustentable. Pensamos que era un proyecto innovador, ya que iba a influir en nuestra localidad, en el desarrollo económico y social. Y bueno, Marcelo es el que tiene el conocimiento y fue el que vino a darnos el curso al principio y bueno, y el que nos está acompañando en todo esto, ¿no? El interés nuestro es el conocimiento aplicado, la formación de recursos humanos y bueno, accedimos lógicamente nosotros como otros socios de este proyecto a colaborar
con los estudiantes de la UTU en ayudar a generar un proyecto. La tararira se pesca y se pone en anestesia rápido para que sea lo menos estresante para el pez posible. Se hace la cirugía, se le hace un corte, ¿no? Ese corte se le introduce el transmisor. Después de la colocación del radio y ya que saturan la herida, lo cosen, esperamos media hora más y lo largamos. Bueno, críese, compañero. Se fue. Se describió el proyecto de lo que queríamos y los objetivos que queríamos llegar. Pedimos financiación para poder comprar los transmisores y el equipo de telemetría. Hay sí un componente interinstitucional muy importante que ha permitido llegar a esta instancia de ya tener un proyecto con recursos humanos calificados y recursos económicos para llevarlo adelante, ¿no? Nosotros ponemos los transmisores y si nosotros lo ponemos y lo seguimos 2 meses estamos perdiendo plata. Los transmisores hay que tratar de seguirlo el tiempo que dura la batería que tiene el transmisor. 2 años. Son 2 años. Tenemos que formar compañeros de las clases anteriores para que puedan seguir tomando esa información. Es un proceso acumulativo muy rico, que interactúa a todos niveles, ¿no? No solamente, como decía, en el área científica, sino en el área de lo que tiene que ver con la cultura, de lo intangible. Entender cómo funciona un proyecto es lo que le va a servir muchísimo para su futuro profesional. En su vida laboral, cuando sean técnicos, creo que van a tener una cabeza mucho más abierta, poder generar sus propias alternativas de trabajo y que ellos vean qué futuros quieren, ¿no? Aprender a trabajar con otros compañeros, con profesores. Nosotros aprendemos de los profesores, también los profesores aprenden de nosotros. Y lo que más disfruté fue el trabajo en equipo, dividirnos las tareas, trabajar todos juntos. A mí me gustaría seguir vinculado al proyecto, porque este último año que me queda en UTU, después capaz siga estudiando otra cosa, pero me gusta este proyecto.